transición democrática en el país. Para la defensa de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Muchas gracias. Señorías, ¿son ustedes demócratas? ¿Condenan todas las dictaduras? ¿Y consideran que un venezolano tiene el mismo derecho a vivir en libertad que, pongamos, un chileno o un español? Entiendo que la mayoría de ustedes sí. Por eso el Pleno del Congreso aprobó en septiembre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Por eso instamos al Gobierno a abandonar su complacencia frente a Maduro. Por eso le dijimos, defiendan lo moral, porque lo moral es lo eficaz. Lamentablemente, deplorablemente, el Gobierno despreció el mandato de esta Cámara. Siguió con su política inmoral e ineficaz, una política útil, inteligente, dicen, solo para los que no quieren acabar con la dictadura. El 10 de enero, Nicolás Maduro consumó su golpe de Estado. El presidente elegido por el 70% de los venezolanos ni siquiera pudo poner un pie en su país. El Gobierno de España tiene en ese desenlace una responsabilidad indelegable. Señorías, mi grupo considera que el ministro de Exteriores debe comparecer ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de su claudicación ante la dictadura de Maduro. Y eso que ya intuimos lo que dirá. Lo conocemos bien. ¿Saben lo que hizo el señor Álvarez el 9 de enero, mientras millones de venezolanos se jugaban la vida en las calles? Mientras nosotros y representantes de la mayoría de esta Cámara nos concentrábamos para exigir que Edmundo González pudiera tomar posesión. Mientras María Corina Machado era retenida, golpeada y amenazada. Lo que hizo fue grabar un TikTok sobre los complementos del traje diplomático. El sombrero bicornio, los guantes, el espadín y las condecoraciones. Sobre todo las condecoraciones que al ministro le apasionan. Pues bien, vamos a concederle la Gran Cruz de la Orden del Cinismo. Porque solo desde un cinismo olímpico se puede decir lo que dice el señor Álvarez sobre Venezuela. 1. Se jacta de haber traído a Edmundo González a España cuando su obligación era exactamente la contraria, sacar a Maduro de Venezuela. 2. Dice que el objetivo del Gobierno es promover una solución política genuinamente venezolana entre venezolanos. ¿Y qué cree el ministro que fueron las elecciones del 28 de julio? Una solución privada entre suecos. 3. Nos acusa el PP de comportarnos como un partido venezolano. ¿Será que él se comporta como un militante chavista? Incluso dice que importamos a España la división de los venezolanos. ¿A qué división se refiere? ¿A la que Zapatero lleva años promoviendo en beneficio de la dictadura? Esa división ya no existe. Venezuela es hoy un pueblo unido contra un cártel criminal. Y Zapatero, un operador de Maduro ya desenmascarado. Como ese monedero que ha dado una conferencia sobre derechos humanos en el mayor centro de torturas de América Latina. Ni el más miserable de los mercenarios. ¡Qué crueldad! Y 5. Esto lo dijo el ministro el lunes. Le preguntaron, ¿quién es el presidente de Venezuela? Y contestó, nosotros no hemos dado legitimidad al acto de toma de posesión de Maduro, pero hay un presidente que representa internacionalmente a Venezuela. Eso no lo podemos desconocer. Es decir, reconoció a Maduro y desconoció a Edmundo y al pueblo venezolano que lo eligió. De equidistante, nada. El Gobierno de España ha tomado parte. Es cómplice de un usurpador. Señorías, el Gobierno no ha apoyado la transición en Venezuela ni la liberación de los presos políticos, 17 de ellos españoles. Por hacer no ha hecho ni lo más elemental, que es llamar a las cosas por su nombre. Señorías del PSOE, repitan con el presidente de Chile, ya que no quieren hacerlo con nosotros. Maduro es un dictador. Ahora están celebrando su fracaso contra Franco. Nosotros sí decimos, Franco fue un dictador. De hecho, esta Cámara votó por unanimidad la condena del franquismo hace ya 23 años. Ustedes, en cambio, solo ven dictaduras en ojo ajeno. O peor, blanquean a los sátrapas que consideran suyos, afines. ¿O cuál es su plan, señorías? ¿Esperar de brazos cruzados para dentro de 50 años conmemorar que Maduro murió tranquilamente en su cama? Y apuntarse el mérito, claro, con su correspondiente condecoración. Señorías, las dictaduras se perpetúan gracias a 2 mentiras. La mentira del apaciguamiento y la mentira de que no hay alternativa. Dice el ministro, la solución es el diálogo. ¿Saben cuántos procesos de diálogo han patrocinado Zapatero y otros? Más de 20. ¿Para qué han servido? Para dar oxígeno a la tiranía. El apaciguamiento es un negocio próspero. Y no, la resignación no es una opción. Los venezolanos no están condenados a sobrevivir bajo una tiranía narcocriminal. Depende también de nosotros. ¿Qué puede
¿Qué debe hacer España? Primero, demostrar valentía. Bastaría con una milésima parte de la que exhiben los líderes venezolanos, asediados, secuestrados, torturados. No les pidamos más heroísmo, seamos nosotros decentes. Segundo, decir y defender la verdad. ¿Qué papelón el de España y, por extensión, el de Europa? Tanto denunciar los bulos y la desinformación para luego decir que no ganó Maduro, pero, oye, tampoco Edmundo. Entonces, ¿quién ganó, señorías? ¿Napoleón Bonaparte? 3. Promover la acción de la justicia. Esta Cámara, también a instancias de mi grupo, exigió al Gobierno que impulse la causa contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿A qué espera el Gobierno para acatar el mandato del Congreso? Y, por cierto, el fiscal Khan para actuar. 4. Reforzar y ampliar las sanciones. Se lo advertimos, rebajarlas en vísperas de las elecciones era un gravísimo error que solo serviría para envalentonar a los criminales, como sucedió. 5. Dejar de financiar a la dictadura. Evidente, ¿no? Ojalá lo fuera. Hace unos días, nada menos que en la audiencia para su confirmación como secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio dijo que Chevron lleva años llenando las arcas de un régimen corrupto y criminal y anunció un cambio de política. A ver si es verdad. A ver si el lobby petrolero no acaba dejando las promesas de Trump en papel mojado. Y a ver qué hace el Gobierno de España. El señor Álvarez justificó el lunes su condescendencia con Maduro en la necesidad de proteger a las empresas españolas, una excusa más probablemente. Y yo pregunto, señorías de izquierdas, ¿deben los derechos humanos y la vida y la dignidad de millones de personas supeditarse a los intereses de una petrolera? Si es así, díganlo abiertamente, ¿no? Reconózcanlo. Y en cuanto a Repsol, no quiere asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista, de sus estrategias de inversión, bien, pero al menos que asuma las consecuencias morales. Sus fotos y acuerdos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola represiva, son éticamente inaceptables. 6. Tenemos que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para deponer a Maduro, todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en 2005 la ONU adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que le obliga a intervenir en aquellos estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos? Nadie lo invoca. ¿Por qué? ¿Preferimos que actúe un mercenario a que lo haga una institución internacional? Y 7. Hay que forjar una gran alianza transatlántica por la democracia, que lleve la libertad a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. España tiene aquí una responsabilidad histórica. Estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, América Latina y los Estados Unidos. Tenemos que trabajar con la Administración americana. Tenemos que liderar a la Unión Europea, no frenarla como hasta ahora. Tenemos que defender para nuestros países hermanos lo que exigimos para nosotros mismos. Pero claro, señorías, todo esto requiere un Gobierno coherente y comprometido. Y este es el problema. ¿Cómo va a luchar por la democracia en Venezuela quien trabaja compulsivamente para socavarla en España? Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Guijarro García. Por un tiempo.